Hola, yo soy Ana Martínez y este es mi proyecto de México en el contexto internacional. Primero quería empezar con preguntar 5 de mayo, invención mexicana o de Estados Unidos. Am, yo pensando en un principio en algún tema para este ensayo, video ensayo, pues me estaba preguntando pues México en el contexto internacional. Y se me vino a la mente la celebración del 5 de mayo, ¿no? Como en México, sobre todo, yo creo que en mi punto de vista, no se celebra el 5 de mayo, fuera de la ciudad de Puebla. Y pues me preguntaba por qué en Estados Unidos es una celebración tan grande del 5 de mayo, ¿no? Porque claramente pues tiene tintes muy distintos a lo que se consideraría relacionado con el 5 de mayo, ¿no? Y pues este fue mi primer cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿es una invención mexicana o de Estados Unidos o qué pasó ahí? O sea, ¿cuál es el origen y por qué se empieza a celebrar el 5 de mayo en Estados Unidos? Y si viene desde México o viene desde Estados Unidos o de dónde viene esta celebración, ¿no? Primero me gustaría mencionar que este video pues es un video ensayo. Este formato lo retomé de la youtuber y modelo Minali o Gremlita en Instagram y también en su canal de YouTube. Ella hace un gran trabajo de difusión cultural histórica con un gran rigor académico y con un muy buen formato digerible al espectador, ¿no? El mío no va a ser tanto hacia la difusión cultural, sino más bien un poco más de rigor académico. Sin embargo, quería mencionar que pues este formato yo no soy la originaria, sino alguien más lo ha hecho de una forma increíble. Si tienen la oportunidad de checar sobre el trabajo de Minali, sobre todo sobre música, cultura pop y historia de la indumentaria, tiene muy buenos videos. Por el otro lado, quería hablar del contenido y pues que lo dividí en 5 partes, donde parte del ensayo es un abordaje cronológico, que vamos a hablar un poco de eso en unos momentos, ¿no? Otra parte importante son los medios que utilicé. Sí tengo apoyo visual como referencias, bueno, no como referencia, sino como apoyo visual, pero más bien el contenido de la información lo tomé de diferentes artículos, libros, columnas de revista y periódicos. Y parte de esto, de diferentes diversidad de fuentes, de tipos de fuentes, es porque no encontré tanta información como yo esperaba. Justo esa es algo que vamos a abordar un poco más adelante. Bueno, creo que es justo empezar con preguntar qué es el 5 de mayo, ¿no? El 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla, o se conmemora, que fue la victoria del ejército mexicano contra la invasión francesa y sobre todo el ejército de Napoleón. Aquí podemos ver en la imagen a Ignacio Zaragoza, que es el héroe y fue el general que dirigió al ejército mexicano en esta batalla. El historiador Palú le dice el chicano, ¿no? Ignacio Zaragoza, el chicano. Sorprendentemente, y creo que es muy buena forma de mencionar y empezar este video ensayo, es que sí se llega a mencionar Ignacio Zaragoza en la narrativa del 5 de mayo en cuanto a chicanidad, porque justo Ignacio Zaragoza nació en Estados Unidos, pero no vamos a hablar totalmente de ese tema dentro del video sobre la figura en sí, porque vamos a hablar de la celebración como en general. Pero es importante mencionar lo que sí forma parte de la narrativa del movimiento chicano, Ignacio Zaragoza. Bueno, como estaba hablando en un principio, pues mi cuestionamiento era, pues, o sea, ¿es una celebración mexicana o americana? ¿Qué es esto tan raro, no? ¿Por qué se relaciona con Estados Unidos? ¿Por qué vemos tonos Tex-Mex? ¿Por qué vemos chihuahuas con sombrero? ¿Por qué vemos celebraciones de tinto mexicanas? Pero, pues, no tiene nada que ver con la batalla de Puebla, ¿no? O sea, hasta muchos americanos, más bien estadounidenses, piensan que es, uno, la independencia de Estados Unidos y dos, que es un día de celebración inventado por compañías
como pues, o macroindustrias, como, como cadenas de comida rápida, Tex-Mex, o corporaciones de cerveza, ¿no? En un artículo del New York Times se menciona que gracias al 5 de mayo y la comercialización de este, se reunieron $600 millones en la industria cervecera en el 2013, ¿no? También hay muchas personas de la comunidad latina que abogan que esta celebración se presta al tinte racista y de apropiación cultural, ¿no? Y dentro de mi investigación en cuanto al origen del 5 de mayo, todo retornaba a un cierto libro y a un cierto historiador, ¿no? Ya que, como había mencionado, no encontré tanta información sobre el 5 de mayo, o sea, sí había visto, o sea, encontré información de lo que estoy informando de primera mano, o sea, que no es la independencia de México y que puede tener tintes racistas y que, pues se tiende a capitalizar de ciertos aspectos de la cultura mexicana en esta celebración, ¿no? Pero todos mencionan a este historiador, David E. Hayes, y su libro El 5 de mayo, An American Tradition. Y pues justo al buscar y leer parte de su libro, que es un buen cacho de lo que voy a hablar en este video ensayo, justo porque es de las pues referencias bibliográficas con gran profundidad histórica y con rigor académico que podría referirme, porque algunos pues referentes bibliográficos daban a ningún lado o solo se enfocaban en cierto tema del 5 de mayo. Y bueno, justo al leer este libro me di cuenta que es una realidad totalmente compleja el origen del 5 de mayo. Muy alejado de lo que yo pensaría que fuera el origen del 5 de mayo, ¿no? Y bueno, David Hayes empieza a hablar sobre su familia, ¿no? Él menciona que es mexicoamericano, que su familia vino del Estado de México y de Sonora a vivir a California. Y a lo largo de su vida, él fue integrante del movimiento chicano en 1960-1970, sobre todo activo en la ciudad de, en la ciudad de California, bueno, no en la ciudad de California, una disculpa, del estado de California, pero sobre todo en la Universidad de UC Berkeley. Él empieza justo su libro en su introducción hablando de cómo siempre había tenido estas preguntas sobre el 5 de mayo, ¿no? Sí sabía que el movimiento chicano había retomado el 5 de mayo para su narrativa y su lucha dentro del movimiento, pero que no sabía realmente cuál era el origen anterior al movimiento chicano. Y siempre le hacían muchas preguntas sobre eso porque era de las primeras personas en cuanto a tintes históricos profundos sobre este tema, ¿no? Entonces él empieza a hacer una serie de investigaciones, ¿no? Le pregunta a colegas cómo puede aproximarse a esto, ¿no? O sea, más allá del movimiento chicano, ¿no? Y él empieza a hacer diferentes investigaciones como, pues, historiográficas y de tintes, pues, hemerográficos, por así decirlo. Y él empieza a ver que todo se remonta a diferentes comunidades latinas, ¿no? Porque empieza a buscar censos dentro de California para ver cómo se puede rastrear o de dónde en este macro información se puede justo datar el origen, ¿no? Llega a la conclusión de que no se puede ver un antes y un después, sino que es justo una búsqueda de la memoria del estado de California hacia esta festividad, ¿no? Él empieza a hablar de que se retorna al siglo XIX, la celebración del 5 de mayo, pues mediante migrantes mineros mexicanos que de la noche a la mañana se hicieron estadounidenses con el tratamiento Guadalupe Hidalgo, y cómo estas comunidades latinas empiezan a buscar pues, como un núcleo, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que durante la Guerra Civil de Estados Unidos se empieza a hacer como que una organización colectiva por parte de latinos mexicanos para hacer pues para ser parte
de una comunidad política social en cuanto a tener una postura, ¿no? Y pues empieza a tomar estas pues de referencias, o más bien empieza a construir una tesis, ¿no? David Hayes. Él empieza a hablar de que justo dentro de esta narrativa del 5 de mayo, México y los mexicanos americanos en Estados Unidos empiezan a independizarse en cuanto a pensamiento del 5 de mayo, ¿no? Donde se empieza a hacer en México, donde empiezan a hacer los mexicoamericanos una estructura donde se juntan a hacer un activismo político social desde un fin distinto, o sea, buscan hacer un frente como comunidad dentro de Estados Unidos, ¿no? O sea, es independiente de lo que está pasando en México, sino más bien utilizan el 5 de mayo como este puente, como frente patriótico, ¿no? Pero formando parte de Estados Unidos, ¿no? Y justo menciona la fiebre del oro como parteaguas para la masiva migración de mexicanos mineros, y también habla de centroamericanos, ¿no? A lo largo de su libro, Debbie Hayes menciona a la comunidad latina como una comunidad que se debe de unir y no solo dividir, o sea, sí dar punto de vista de la distinción, pero hablar de latino y latinidad como comunidad, ¿no? Bueno, en este sentido, Hayes habla del siglo XIX como la primera oleada de pensamiento sobre regresar o más bien celebrar el 5 de mayo, ¿no? Donde las expresiones del siglo XIX hablan de pues, unas ideas en cuanto a símbolo de democracia y libertad. Como había mencionado un poco, es algo político-social. Sin embargo, empieza a hablar también de la segunda oleada. Y justo antes de pasar a la segunda oleada les quería explicar un poco sobre las imágenes. La primera, a la izquierda, es justo de grupos de mexicanos para el movimiento de la guerra civil. El segundo, que también a la izquierda, que tiene un poco de tintes amarillos, son mexicanos en Texas. Y la tercera imagen, que es una litografía, es de un minero en California, haciendo sus labores. Cabe mencionar que también es una crítica muy grande que se le hace a Debbie Hayes, es que sí, pues parte de su tesis es la memoria en California, sí, pero también justo se le hace esa crítica porque no llega a mencionar otro estado, sí llega a mencionarlos más bien, pero no aborda las dinámicas de otros estados que no sean California. Lo cual es problemático porque, pues, o sea, tal vez estamos solo viendo la fracción de lo que podría ser el origen del 5 de mayo como celebración, ¿no? Sin embargo, como había mencionado, no hay tanta información sobre pues, el origen. Creo que Debbie Hayes es de las únicas referencias bibliográficas con tintes históricos, no antropológicos ni sociológicos, que realmente abordan la celebración del 5 de mayo en cuanto a temas históricos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que puede cambiar la información en el futuro y cambiar toda la estructura de lo que estamos analizando. Por ahora, esa es la línea de pensamiento que vamos a seguir. Como había mencionado, Hayes habla de una primera ola, que es la de 1880 a 1910, pero luego empieza a hablar de esta segunda ola, ¿no? Habla de cómo la Revolución Mexicana crea una pues brecha de migración muy grande hacia Estados Unidos, ¿no? Donde, bueno, sobre todo California, donde cambia la idea de la celebración en cuanto al 5 de mayo, en cuanto se transforma. O sea, sí lo siguen celebrando, pero transforma el símbolo que se le da a la celebración del 5 de mayo, siendo que hablan de su propia experiencia en el movimiento civil. O sea, ya no se le habla de lo californio, porque justo David Hayes hace esta distinción de la primera oleada con la segunda. La primera son los californios, o sea, las personas que sí son mexicanas, pero ya nacieron en Estados Unidos y eran bilingües. A esta segunda oleada de 1910 a 1930-40, que es
pues mexicanos que hablan español y vivieron en México pero están en Estados Unidos. Entonces, como se empieza a transformar este punto de vista, pues Hayes lo habla como una perspectiva mexicocentrista, donde el vínculo de la guerra civil en Estados Unidos y los mexicoamericanos cambia, ¿no? Donde la narrativa general es pues, la figura de David y Goliat, ¿no? O sea, cómo se enfrentan los mexicanos a esta potencia europea, que también se va a retomar más adelante en la segunda parte del siglo XX, ¿no? También es importante mencionar el grupo, o sea, el movimiento bracero, que les dice David y Hayes, como también una tercera perspectiva de cómo se ve el movimiento, ya que estas celebraciones eran como de trabajo y no trabajo, porque justo estaban entre medio estas personas que emigraron hacia Estados Unidos para trabajar, sobre todo en el campo en California. Pues sus patrones, bueno, como lo narra Hayes, es que al trabajar en el campo y se acercaba, o sea, y celebrar el 5 de mayo, era como vista de una forma en cuanto a celebrar el trabajo, ¿no? Celebrar la oportunidad de mandar dinero a su familia, a sus familias, porque hacían grupos de latinos mexicanos para mandar dinero a su pueblo o a sus familias. Entonces, esta celebración se veía como una celebración del trabajo, ¿no? O sea, de la libertad en Estados Unidos para poder mandar remesas a su familia, ¿no? Y justo después de esto, se le hace una crítica muy grande a Hayes porque habla muy brevemente del movimiento chicano, como retoman el 5 de mayo, ¿no? Y aquí busqué otra perspectiva sobre esto, ¿no? Y el autor Tlacatecatl, profesor, tiene un PhD, que se puede decir que es una maestría en historia en movimientos chicanos, habla que pues los chicanos le hacen otra lectura, ¿no? Y justo también hace una crítica a Hayes porque pues dice, no le da la profundidad necesaria y el significado necesario que se le dio en su momento en el movimiento chicano, ¿no? Él habla que pues los chicanos se identificaban con el soldado raso, que no tenía las armas necesarias para enfrentarse al ejército francés en la batalla de Puebla, ¿no? Y es importante porque también dentro de la narrativa, no solo también en el movimiento chicano, sino también aquí en México, pues los indígenas apocaxtlas fueron un elemento muy importante para hablar del movimiento, bueno, no un movimiento indigenista, pero sino hablar de la visibilidad indígena y también pues la figura del indígena luchando contra la superpotencia, ¿no? Y eso también lo retoma el movimiento chicano para hablar pues de los soldados que no tenían las suficientes armas para la batalla y defenderse de esta superpotencia, ¿no? Tlacatecatl habla de que pues lo vieron como la cara del triunfo ante toda esta grande adversidad de que era Estados Unidos, ¿no? Entonces dentro del movimiento chicano ellos lo retoman como algo que, como esta fuerza que se le da a las personas para luchar ante toda la adversidad del sistema estadounidense contra ellos, ¿no? Porque es una realidad que la discriminación sistémica racial en Estados Unidos, y pues no solo del movimiento chicano, sino también el movimiento de Black Panther viene de ahí, ¿no? O sea, de luchar contra el racismo sistémico y la opresión que hay por parte del gobierno estadounidense, ¿no? Y los diferentes mecanismos, que es importante justo para hablar de la celebración, de cómo ellos retoman la celebración del 5 de mayo, ¿no? En cuanto a imágenes, creo que es muy interesante, porque en mi punto, al no tener tanta información y tanto pues apoyo también visual sobre en específico las celebraciones del 5 de mayo en esos tiempos, porque la mayoría era, pues lamentablemente caían en la perspectiva de capitalismo y generalización de los tintes mexicanos, ¿no? Entonces quise darle como que cara porque justo eso es lo que trata Felicidad de David Hayes,
y de lo que vamos a hablar un poquito más de la conclusión, pues darle visibilidad a los mexicanos que no están en México. Y eso es algo de que voy a hablar en la conclusión, ¿no? Pero parte de eso es explicar, pues, qué son estas personas, como que darle cara a estos grupos de mexicanos que buscan dar la celebración del 5 de mayo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver primero, es una protesta en California, creo que es Oakland, California, y es de una protesta chicana de 1975. Abajo es una fotografía de los migrantes braceros antes del sistema de limpieza y esterilización que se les hacía a los migrantes antes de llegar a Estados Unidos. Y luego la tercera foto, la de la derecha, es un grupo de mexicanos, jóvenes mexicanos, que formaron parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es importante. Bueno, ya para darle un poquito más de cohesión, vamos a hablar de las problemáticas contemporáneas. Pero primero tenemos que hablar desde dónde nos quedamos, ¿no? Que es el movimiento chicano. Y bueno, Takayelel, así como David Hayes, hablan que después de que se disipa el movimiento chicano en los años 80, pues empieza a comercializarse el movimiento, ¿no? O sea, como pierde fuerza el movimiento chicano al retomar el 5 de mayo como este símbolo y se disipa, empieza la comercialización. Ahí es donde ya podemos ver, pues, o sea, Taco Bell, Cerveza Corona, como diferentes, pues no solo pues mega compañías, sino también, o sea, los disfraces. También justo en el New York Times hablan de cómo en una fraternidad en, creo que Carolina del Norte, detuvieron a chicos, o más bien suspendieron su fraternidad por hacer disfraces racistas hacia mexicanos con motivos de celebración del 5 de mayo, ¿no? Entonces, David Hayes y Tlacatecatl hablan justo de cómo esto se empieza a disipar, o sea, se empieza a cobrar fuerza a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, ¿no? Y hablan de diferentes compañías y que hacen promesas hacia la comunidad latina y que nunca llegaron a concretarse, ¿no? Y aquí es donde donde se ve el parteaguas al problema que tenemos ahorita, ¿no? O lo que hemos estado discutiendo sobre la racialidad, la latinidad y cómo se pierden las raíces de donde se originó este movimiento, ¿no? Además de que pues se le hizo un lavado o un blanqueamiento, en inglés whitewashed, a todo lo que confiere el 5 de mayo, ¿no? Otra parte que me gustaría retomar, que también se habla del 5 de mayo, pues es obviamente la marginalización y la blanquitud que hay adentro de eso, ¿no? En un artículo de... Una disculpa. De Adam... Sí, es Adam Lee. Ajá, creo que es Adam Lee. Pues se empieza a cuestionar cómo en las escuelas se busca hacer una movilización de conciencia en cuanto a la latinidad y lo racial, ¿no? La autora, habla de cómo se tiene que buscar dentro del sistema educativo de Estados Unidos en cuanto a la educación del 5 de mayo, ¿no? O sea, buscar visibilizar la cultura latina y los estudiantes latinos que se ven segregados dentro de las mismas escuelas, porque justamente también la tesis del autor es que pues se busca blanquear diferentes aspectos de la historia americana o de los integrantes de diferentes movimientos de la historia americana, como el movimiento latino y el movimiento chicano, ¿no? Él habla de cómo se puede buscar una visibilización dentro de las escuelas desde la educación. Eso es una parte, ¿no? Ese es un punto de vista. Otro punto de vista, pues es también principalmente lo que propone David Hayes es pues pues el buscar
la comunidad latina y mexicana, o sea, realmente unir a la comunidad y volver a retomar y celebrar bajo sus propios términos el 5 de mayo, ¿no? O sea, como que volver a reapropiarse el movimiento en cuanto a la celebración del 5 de mayo para hacer visibilidad de la comunidad latina, de la comunidad mexicana y todo lo que y todo y como que desblanquear el movimiento para, o sea, la fiesta del 5 de mayo para poder volver a celebrar bajo sus propios términos, ¿no? También hay otra autora que habla, pues, de que no todo está perdido, ¿no? Un ejemplo es justo, regresamos a California, es que en San Francisco el gobierno sí da una proporción de presupuesto para una celebración del 5 de mayo, justo nada más para la comunidad latina o mexicana, y les da permisos y comisiones de diferentes ACs para poder hacer la celebración del 5 de mayo sin una intervención de, pues, sistémica de blanqueamiento o racial, ¿no? O sea, dejan que celebren el 5 de mayo bajo sus propios términos, ¿no? Y quise dar esta perspectiva para no ser tan pesimista y decir que todo está perdido y que nada va a volver a funcionar, pero pues sí es importante, pues como habla David Hayes, pues que la comunidad latina vuelva a celebrar el 5 de mayo bajo sus propios términos, justo pues para volver a crear visibilización, que es justo lo que yo quise retratar en estas imágenes, ¿no? O sea, primero, Latino History is Black History, que eso es algo que también tenemos que trabajar en México, en los Estados Unidos, que nos olvidamos de los latinos que son afrolatinos, también afromexicanos, o sea, hay una gran, pues, opacación, no sé si es opacación, hay pues un olvido gigante a la comunidad afrolatina que se tiene que dar a cabo, ¿no? Otro es, puse hashtag DefendDACA, porque justo en creo que 2019, principios del 20, es cuando empieza a cuestionarse si quitar DACA o no. DACA son los hijos de migrantes mexicanos que vinieron desde muy pequeños, que llegaron desde muy pequeños a Estados Unidos y se les dio la oportunidad de tener educación y graduarse hasta la universidad. No querían quitar este programa y justo se hizo una protesta y una movilización en internet que se le llama DefendDACA, donde diferentes comunidades latinas defendieron pues este programa que le daba no solo visibilidad a los latinos, sino a diferentes inmigrantes de todo el mundo que llegaron a Estados Unidos, porque este programa creo que se originó con Obama, les daba la oportunidad de que si sus padres no tenían los medios necesarios para darles educación o si sus padres eran deportados, el gobierno de Estados Unidos tomaba acción y podía seguirles dando la vida estable lo más pronto posible después de que pasara esta terrible cosa, ¿no? Esta otra es Brown and Proud, I'm the Next Generation. Esta se tomó justo en el 2022 en una protesta, no me acuerdo si es en Nueva York o en Miami, creo que sí es en Miami. Pero me gustó mucho porque engloba pues esta parte de pues el orgullo latino, ¿no? Y como conclusión, justo quería pues retomar 3 cosas, ¿no? De mis preguntas que hice en un principio, ¿no? Pues, o sea, ¿es una invención mexicana o americana? Y pues me di una cachetada de guante académico blanco a mí misma, porque no es ni americana, no es estadounidense, ni es americana. O sea, perdón, no es estadounidense ni es mexicana, es mexicoamericana. Eso es importantísimo mencionar, es México-americana, y eso lleva a muchas cosas como lo que voy a mencionar, ¿no? Donde los mexicanos y latinos buscan una conexión, bueno, más bien en este caso mexicanos, buscan una conexión con México para buscar en un principio, bueno, la primera oleada, la búsqueda de celebrar la democracia, ¿no?
Y luego se empieza a reconfigurar a diferentes significados. Una es la experiencia de la migración, otra es la experiencia de movimientos civiles, ¿no? O también retomar la perspectiva chicana y su forma de combatir un sistema excluyente, ¿no? Por otra parte, también es el arrebato del significado de la celebración del 5 de mayo y la capitalización de ¿no? Que habla de un racismo sistémico en Estados Unidos, ¿no? Y como gran conclusión de mi parte en este video de ensayo es sobre todo pues cómo dejar de juzgar yo como mexicana en México y no olvidar de los mexicanos que luchan por seguir conectados a México y defender nuestra identidad en cuanto a tintes mexicanos, ¿no? Dentro de un país extranjero. Eso es mi conclusión. O sea, no olvidarnos de los mexicanos que no están en México, sino también ver por los mexicanos que están en otro país defendiendo y buscando su propia, pues, reconexión de su identidad sin que sea blanqueada, sin que sea capitalizada, sin que sea arrebatada, ¿no? Y justo concuerdo con David Hayes y los diferentes autores que he mencionado a lo largo de este video ensayo, es realmente buscar una visibilización y crear comunidad no solo mexicana, sino también latina, para poder reapropiarse de todo lo que de todo lo que se les ha arrebatado gracias al racismo sistémico y la capitalización, porque no creo que sea lo más agradable, o como justo se va ligado a lo que yo decía en un principio, es que eso no es mexicano, hasta cae en el racismo el chihuahua con sombrero, ¿no? O sea, eso no está bien, eso no es justo, más porque en el origen de esta celebración es buscar una conexión con algo donde ya no está, o sea, es las personas que se les arrebató su libertad, o sea, de tránsito, de un día para otro ya no eran mexicanos, o sea, ya eran estadounidenses, las personas que buscan migrar a Estados Unidos para tener una vida mejor y brindarles mejores oportunidades a su familia. También el movimiento chicano, que es buscar bajo todos los medios, pues luchar para sus derechos como latinos o como mexicanos en Estados Unidos. Entonces, justo es eso, o sea, quitarnos esta idea de groseramente estadounidenses, decir sí, a los estadounidenses, y decir, no, o sea, eso es producto del blancamiento y pues, del racismo sistémico, ¿no? O sea, el origen de la celebración del 5 de mayo. Y desde un principio no se trataba solo de celebrar, o sea, el 5 de mayo por celebrar el 5 de mayo, sino es algo más profundo, que se tiene que dar. Y justo como apoyo visual que quería como esta conclusión, pues es este mural del movimiento chicano, del muralismo chicano que se da en 1960-1970. Creo que este está también en California, en Los Ángeles, y justo pues en mi punto de vista representa todo lo que he tratado de ver, ¿no? O sea, de visibilizar en la conclusión y a lo largo de este video ensayo, en este gran descubrimiento, pues de cómo darle visibilidad a la cultura, no solo a la cultura, a los mexicanos fuera de México. Eso es lo que yo me llevo de toda esta investigación, como quitarme porque es privilegio de vivir en México y estar en México y no saber lo que es ser mexicano fuera de México. Es eso, quitarme ese privilegio y decir, hay que apoyar a los mexicanos que están en México y ver por la comunidad latina también. Finalmente, les presento mi bibliografía como parte, si quieren anotar o si quieren buscar a más a profundidad. Repito, lamentablemente no hay tanta información sobre el origen del 5 de mayo, además de David Hayes, como de profundidad historiográfica, que es algo que también hay que poner en el tintero como historiadores. Tenemos que darle profundidad a ese tema. Y pues también justo como para volver a reapropiarnos de esta narrativa, es parte, ¿no? O sea, tanto de Chicano Stories como pues también internacionalistas desde el punto de vista internacional o como historia global, ver por estos
por el movimiento chicano y pues la reapropiación, ¿no? Y aquí está el resto de la bibliografía. No me queda nada por decir. Muchas gracias por escuchar este video ensayo. Y pues espero que puedan debatir conmigo y darme sus comentarios, porque es un tema muy, muy importante. O creo que no le había dado, en mi punto de vista, la importancia que se le debe dar. Y bueno, muchas gracias.